Buenos días a todos los participantes. Gracias, Azucena. Buenos días a todas las personas que nos siguen en este conversatorio número 30, ya que estamos realizando desde el mes de abril en la cooperativa Ecaceso, conjuntamente con el Instituto Secope. En esta mañana vamos a conversar sobre ética corporativa e integridad, y para ello nos acompaña el doctor Carlos Barzallo. El doctor Barzallo es abogado. Es experto independiente para el Fondo Monetario Internacional y para el Banco Mundial, para misiones en Nigeria, Kenia, Guatemala, México, Honduras y El Salvador. Es líder del programa y asesor del Centro para el Liderazgo de Supervisión Financiera en Toronto. Es director independiente de Valores Banismo S.A. en Panamá. Es socio y director de riesgo, o fue socio y director de riesgo, ética e independencia en Deloitte desde el 2008 hasta julio del 2018. Fue comisionado y presidente de la Comisión Nacional de Valores de Panamá desde el año 1999 hasta el 2008. Él es ex profesor de Derecho de Sociedades para programas de maestrías y ex profesor de ética en los negocios bancarios en maestría de Derecho Bancario. Es presidente del Consejo de Autoridades del Instituto Iberoamericano del Mercado de Valores. Es presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional. Es miembro fundador y presidente del Instituto de Gobierno Corporativo en Panamá. Fundación Panameña de Ética y Civismo, fue exdirector o es exdirector. Él es expresidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados de Panamá. Fue socio de la firma de abogados Fábrega, Barzallo, Molino y Mulino desde el 94 hasta 1999. Tiene un doctorado en Derecho cum laude de la Universidad Complutense de Madrid, España. También tiene un diplomado superior en la Universidad de París, Francia. Programa de instrucción para abogados en la Universidad de Harvard, Estados Unidos. Tiene un máster en Derecho de la Universidad de Pensilvania, Filadelfia, en Estados Unidos. Y es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, summa cum laude de la Universidad de Panamá en el año 1989. Doctor Barzallo, le damos la más cordial de las bienvenidas y gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación a participar de este conversatorio número 30 que ya estamos, que hemos desarrollado. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve la presentación bien. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos, por especial a la Cooperativa de Servicios Múltiples de Chiriquí por la amable invitación a exponer en este su número 30, el conversatorio virtual. Es un placer y un honor estar hoy aquí. A mí me han pedido conversar sobre el tema de ética corporativa e integridad. Voy a hacer una presentación y luego, con mucho gusto, atiendo sus preguntas que a bien tengan formular. Partimos de la necesidad de tratar este tema. Este tema es fundamentalmente muy necesario e importante por muchas razones, que van desde aspectos puramente regulatorios. Aquellas entidades que están sujetos a algún regulador, es una exigencia cada día mayor. También lo es por temas de competencia comercial. Hoy en día, para competir en el mundo, es necesario tratar el tema de la ética. Lo es también por el tema de la responsabilidad social corporativa. Y todo ello confluye en la necesidad de un robusto programa de ética. Ese sería, a grandes rasgos, el planteamiento de la necesidad. Hay enormes retos en este tema. No solamente saber que es necesario, sino que tenemos que atenernos a realidades. Por un lado, tenemos el reto, en algunos casos, de crear los programas de ética, porque todos sabemos o creemos saber lo que es la ética, que es aquello que no tiene que ver con lo jurídico, sino aquello que tiene que ver con lo que está bien o lo que está mal, tiene que ver con la filosofía, con la moral.
Pero luego de esa definición muy básica, está el reto de crear dentro de cualquier tipo de organización, sea de la más grande hasta la más pequeña, programas que traten sobre la ética. Hay que crearlos donde no hay, y hay otro tema más delicado aún, que es donde hay programas de ética formales, que los hay, pero que han sido creados en muchos casos con un propósito primordialmente de decir que se cumple, decir que se está haciendo algo, pero no necesariamente eso se traduce en un cumplimiento en la práctica. Por lo cual, lo que hay que lograr es una verdadera cultura ética en cualquier organización. El éxito del programa requiere dos ideas: convencimiento y apoyo, y tienen que ser totales. ¿Por parte de quién? Por parte de las personas que son dueñas de la organización o que la manejan, que tienen el control de la misma. Sin ellos y sin convencimiento y su apoyo, esto no funciona. Los recursos son necesarios, y en estos tiempos difíciles debemos mencionar lo siguiente: los recursos son necesarios, pero no son fundamentales. Esto no es un asunto que es exclusivo de la gran organización. No es que la gran empresa es la que tiene que preocuparse de esto y la pequeña o mediana empresa ve los toros desde la barrera. Lo importante es que se lidere con el ejemplo. La cabeza de la organización tiene que liderar con el ejemplo y tiene que, sobre todo, inspirar. Para mi presentación, yo quiero plantearles una forma de pensar un tanto diferente o más amplia de lo tradicional. Yo no quiero exponerles datos sin pensar primero en el porqué de las cosas. Y les lanzo un reto que explico brevemente. En Washington hay un monumento muy famoso que es el Jefferson Memorial, muy bonito, como lo ven en la fotografía ahora mismo, el cual presenta unos problemas de que las piedras se están deteriorando de manera muy seria. Las piedras que hacen ese memorial o monumento se están deteriorando. La primera pregunta sería ¿por qué? Y el ejercicio que yo les invito a hacer en cualquier tema, y lo uso como ejemplo nada más, es que cualquier problema que nosotros tengamos se le puede hacer 5 preguntas de por qué, y nos lleva quizás al resultado que no hubiésemos logrado si tratamos de llegar a una respuesta sin este paso de hacerse 5 preguntas. La respuesta a la primera podría ser, o es en realidad, que las piedras deben ser limpiadas frecuentemente. Es decir, se están deteriorando las piedras porque hay que limpiarlas mucho. La pregunta del segundo ¿por qué? Es ¿por qué sucede esto? Bueno, la información que puedo darles es que las palomas que circulan sobre este monumento tienen muchos llamados de la naturaleza, por usar unas palabras elegantes. ¿Por qué esas palomas circulan tanto por cerca del monumento? La respuesta es porque se alimentan de una abundante población de arañas que hay en la región o en el área del monumento. ¿Por qué hay tantas arañas? Es la cuarta pregunta que debemos hacernos. Y es que ellas son atraídas por una población abundante de mariposas. Y llegamos entonces a preguntarnos, ¿y por qué hay tantas mariposas? Las mariposas son atraídas por las luces del monumento, que como ven en la foto, al ocaso se encienden unas luces que lo hace ver muy bonito en la tarde-noche. La respuesta es, ¿qué hacer? Hay que encender las luces 2 horas más tarde. De esa manera se logra que las piedras del Jefferson Memorial se deterioren menos, porque toda la cadena de problemas se reduce, se minimiza. Con esta forma de pensar, esto no son ideas mías, esto de la fuente es una persona que se llama José Gabriel Miralles, que utiliza esto como manera introductoria para explicar por qué no debemos llegar a juicios rápidos, sino de una manera pausada, preguntarnos el porqué de las cosas. En materia de ética, abordando lo que me han pedido conversar, la pregunta obligada sería, ¿cuál es el problema con la ética? ¿Es un problema de falta de conocimiento? ¿Es que no sabemos lo que es? ¿Es un problema de falta de uso, de aplicación? Veamos los siguientes 5 puntos en cuanto a cómo se aborda el tema de la ética. El primero es cuando restringimos la visión de lo que estamos hablando. Si en las empresas, como las que ustedes forman parte, las cooperativas, cualquier tipo de organización colectiva,
usted restringe la visión que lo importante es hacer dinero y lograr el mayor retorno para los asociados, para los accionistas, dependiendo de la organización, los otros temas van perdiendo importancia. Hacer lo correcto se vuelve secundario frente a que su visión es ¿por qué existe usted como organización? Es para hacer dinero. Segundo, cuando usted enseña este tema y lo vuelve una materia opcional, es decir, el pensum de cualquier universidad o de cualquier escuela secundaria, usted dice que la ética es opcional, ya le envía el mensaje a los usuarios de que esto es, como lo dice la palabra, usted lo toma si quiere, si no quiere, no. Y lo más importante, el punto 3, la gente no es tonta y la gente observa y siente lo que ve a su alrededor. Si la gente ve que las empresas, los empresarios, los profesores, los profesionales dicen una cosa y hacen otra, el problema de cómo se aborda la ética se convierte en una batalla y en una lucha cuesta arriba, porque yo uso la frase de un autor norteamericano muy famoso: yo no puedo creer lo que dices porque veo lo que haces. Esa frase es de James Baldwin, que creo que sintetiza el tercer mensaje. El cuarto mensaje va y se parece al 2, que es el de opcional, es cuando usted habla de esta materia, cuando la está enseñando, la está conversando, como tópicos blandos, lo que hablamos en buen panameño como materias mantequilla. ¿Qué significa eso? Si usted tiene que estudiar algo, usted va a estudiar los tópicos duros, los tópicos que dejan dinero. Usted va a estudiar derecho, ingeniería, empresariales, medicina, y esto de ética es un tópico blando. Y por último, cuando usted da este tipo de capacitaciones, charlas, usted trae para que le hablen a personas que han ganado mucho dinero y muy rápidamente, ese es el símbolo de éxito, y por el otro lado descuida conversar con personas que han tenido dilemas éticos y que los han resuelto de una manera muy encomiable, pero poco conocida. Esto tampoco es cosecha propia, esto lo explica muy bien un profesor de una universidad en Canadá que se llama Jeffrey Gans, y está la fuente citada de un artículo que él escribió para el Financial Times. Y en este contexto me gusta mencionar una frase lapidaria de una persona muy autorizada, que es el señor Howard Gardner, que es el padre de lo que se conoce como las inteligencias múltiples, que en una frase dice: una mala persona no llega nunca a ser un buen profesional. Y él explica en el desarrollo de su idea de que usted, si es una mala persona, nunca va a poder ser un buen profesional, aunque sea en nuestro concepto exitoso como medimos el éxito. Es decir, que haga mucho dinero, si esa fuera la medición del éxito, pero de todas maneras no va a ser un buen profesional en el sentido de que es una persona correcta y ética, que se preocupa más que por uno mismo, se preocupa por los demás. Yo preparaba esta presentación días atrás y la actualicé anoche. Y aquí tengo una noticia que es muy lamentable, pero de mucha actualidad. Un diario de la localidad publica ayer 25 la noticia tarde a las 5:38 de que descubren fraude en elecciones estudiantiles en la Universidad Santa María la Antigua, la USMA. Les desarrollo la noticia para los que no la conocen o no la han leído. En la Asociación de Estudiantes de Derecho de la USMA, a la ADUSMA, hubo unas elecciones para elegir sus dirigentes estudiantiles y está documentado y se está investigando un fraude que se hizo vía electrónica en materia de la votación. El problema es serio y es lamentable, ya que imagínese usted el trasfondo que debemos darle a esto. Son los estudiantes de derecho, futuros abogados, jueces, asesores jurídicos de empresas, los fiscales, futuras autoridades en general, y sobre todo porque la USMA es una de las universidades que se ha interesado mucho en el tema ético y tiene incluso, lo que ven a la derecha de la pantalla, un decálogo para el abogado, una especie de nuevo código de ética donde los estudiantes que se van a convertir en licenciados en Derecho aceptan este decálogo del abogado, que tiene 10 puntos y que son muy de avanzada, contienen principios éticos inmemoriales y también ideas modernas con los tiempos actuales. Entonces, la paradoja y el problema está servido. Esperamos que se resuelva bien, que haya el castigo necesario y que se deslinden las responsabilidades. En el tema que nos habían pedido hablar de una ética corporativa presenta una de las primeras curiosidades, por decirlo menos,
y es lo que se conversan estos dos personajes en esta caricatura en el centro de la filmina, donde dice, por ejemplo, ponte serio, Juan, traduciendo literalmente, nosotros estamos hablando de ética corporativa o ética de los negocios, no de ética. Primer idea provocadora es que si realmente hay alguna diferencia. Una cosa es la ética y otra es la ética corporativa, o no es una gran sola cosa que es la ética y no necesita apelativo de corporativo. Sin embargo, entendemos la practicidad del enfoque y existe, pues, y es aceptada la ética corporativa, pero tampoco es que podemos hablar de que hay una ética del ser humano, del individuo, y una ética especial de la corporación. Pero hay material, y yo quiero siempre recomendar una obra que me parece importante, no solo por su contenido, sino su título lo dice todo, que es una obra que publica el Banco Mundial de una autoridad que se llama John Sullivan, ahí ven la portada, que habla sobre la ética en los negocios y el gobierno corporativo como herramientas anticorrupción, y sobre todo se refiere a ellas como la brújula moral de las compañías. El simbolismo es importante porque la brújula significa el instrumento que nos ayuda a saber dónde está el norte, a no estar perdidos y nos ayuda a ubicar. La evolución de la ética en los negocios ha pasado de un aspecto operacional entre el gobierno corporativo y la anticorrupción. Hoy en día la ética y las juntas directivas es clave y se tiene que construir, como empecé y hablando sobre la necesidad, una conducta de negocios éticos, la cual se refleja la mayor de las veces en los famosos códigos de ética. Sin embargo, debo ser muy crítico en el sentido de hacernos la pregunta obligada si funciona el sistema actual de códigos de ética. Quisiera decirle a la audiencia de que si nosotros nos circunscribimos a pensar de que el tema de ética lo vamos a abordar única y exclusivamente con que una organización tenga, desempolve, refresque su código de ética, no habremos ni siquiera dado el primer paso. Los códigos de ética son necesarios pero insuficientes. Uno de los casos, escándalos financieros del mundo corporativo más importante, el famoso caso Enron, de los inicios de los 2000, demostró, después de un estudio, que la junta directiva de Enron votó para exceptuar del uso del código de ética las principales transacciones que dieron origen a la debacle de la compañía. El problema está en que tener un código de ética y luego exceptuarse de su cumplimiento, o otro estilo, tenerlo y no usarlo, es un remedio peor que la enfermedad. A pesar de eso, les comento, y el que quiera puede consultarlo, está disponible en la página web de la organización Transparencia Internacional, capítulo de Panamá. Hay un código de ética modelo para el sector privado que nosotros preparamos a pedido de Transparencia Panamá, de manera que las empresas que quieran lo puedan utilizar como modelo para preparar su código propio. ¿Y por qué esto sería importante? Hay maneras de convencer a la audiencia que escuche estos temas de ética desde planteamientos humanitarios, filosóficos, de alto nivel, como planteamientos también muy prácticos y numéricos a la gente que es sobre todo de números. Y veamos una estadística que a pesar de que tienen ya su tiempo, el concepto o los porcentajes se mantienen bastante iguales a través del tiempo. Por ejemplo, ¿dónde se producen la mayor cantidad de fraudes por falta de ética y transparencia en los números? No se salva ni el sector privado ni el público, está bastante dividido. Un 36% en empresas privadas, 31% en públicas. ¿Quiénes lo cometen? Lo cometen en casi 40% empleados no administradores y un 40% los administradores. Casi un 20% son los propietarios mismos en casos donde uno observa, pues, donde hay accionistas mayoritarios y minoritarios, donde los mayoritarios cometen faltas a la ética, a la transparencia, que producen fraude y afectan a los minoritarios. ¿Dónde los vemos? Si los queremos circunscribir, en casi 30% se ven en los estados financieros fraudulentos, es decir, 3 de cada 10 estados financieros se pueden denominar como fraudulentos. ¿Cuál es la medida típica que se da? La apropiación indebida de activos, que va desde las cuestiones menores hasta cuestiones mayores en un 91%. Y estas últimas, quiero dejar estas ideas para no solamente hablar de los problemas, sino hablar también de las soluciones. El primer tema es cómo se detecta esto. El 34% es por denuncia interna. El 20% del rol lo tiene la auditoría interna. Y fíjense, un número bajo.
solo un 12% lo detecta la auditoría externa. Eso nos ayuda mucho a plantearnos los planes de mitigación. ¿Cuál es el perfil de la persona que comete estos fraudes? También es interesante porque de manera que uno tiene estudiado el perfil, puede hacer mejores planes de contingencia. El 37% lo cometen personas que tienen más de 10 años en la empresa, o sea, ya tienen una antigüedad interesante. El 10% lo cometen personas con menos de un año. Entonces, usted te tiene que preocupar, pensar que el que tiene más tiempo es más riesgoso, el que tiene menos tiempo es teóricamente menos riesgoso. Las edades son clave. 34% personas entre 41 y 50 años, 32% entre 31 y 40 años. Los menores de 26 años son un 6% y los mayores de 60 son un 2%, pero la pérdida de ese grupo de mayores de 60 es en el mercado donde esto se ha estudiado, o en promedio 713,000, un número bastante alto, por lo cual una persona mayor de 60 años, que si bien es solo un 2%, la pérdida que produce es sustancial. En sexo hay una interesante estadística que el 61% de los fraudes los cometen hombres, 39% mujeres. Y los que ganan menos de 50,000 al año, la pérdida de su fraude representa 75,000, y los que ganan más de 500,000, la pérdida puede representar hasta 8 millones. Entonces usted tiene un perfil. ¿Quién es el peligroso? Una persona con más de 10 años que está entre puede ser mayor de 60 años y hombre, y que gana más de 500,000, cifras que habría que ajustar a nuestras realidades panameñas. Ahora, ¿cómo hacemos para prevenir y evitar las violaciones a la ética y, por ende, la producción potencial de fraude a nivel corporativo? Como les decía al principio, uno cree que, y por eso hace estas charlas, y por eso se educa, y por eso se forma, de que el problema es falta de conocimiento, y lo cual es cierto. Sin embargo, los estudios, y este señor que está en esta fotografía a la derecha, es un experto que se llama Eric Twisig-Begel, que ha estudiado cómo elementos más allá del conocimiento afectan la toma de decisiones éticas o no. Concretamente, quiero ser específico, me refiero al contexto. Es decir, cualquier persona, ustedes, mi persona, el moderador, presidente de la cooperativa, todos estamos sujetos a un contexto y somos distintos de acuerdo a la presión social que recibimos, el estrés que tenga nuestra organización y otros factores que son meramente de situaciones. Todos los aquí presentes podemos tener mucho conocimiento de las reglas éticas, sabernos todas las normas, los reglamentos, los mandamientos en el ambiente religioso. Y cuando somos expuestos a ciertas situaciones, podemos cometer faltas éticas. La regla entonces viene siendo que si podemos evitar esas situaciones, minimizamos el riesgo de violaciones éticas. Por ejemplo, para hacerlo más gráfico, este experto hizo un estudio bastante sencillo que era ver a los profesores de filosofía moral, los expertos morales en distintas universidades, estudiar su comportamiento como ciudadanos, como seres humanos. Y ellos, lo que enseñan la filosofía, lo que enseñan lo que es lo correcto, lo que está mal, eran, por ejemplo, los que hacían lo siguiente: pedían libros en la biblioteca en los tiempos que se pedían libros y no los devolvían. Eran los que cuando iban a conferencias dejaban todos los salones sucios y desordenados, no llamaban a sus familiares, no donaban sangre, no eran buenos ciudadanos, a pesar de que se sabían todas las reglas. Conclusión simplista es de que saberse las reglas no asegura para nada su cumplimiento. ¿Y cuáles son estas situaciones que nos afectan a todos, que quiero transmitirles para que ustedes piensen en sus organizaciones o como individuos y las traten de minimizar o por lo menos tengan conciencia de ellas? Una es el rol de la moralidad y el contexto. ¿Qué significa esto? Se usa un ejemplo de la compañía ABC que vende drogas lícitas, una farmacéutica. Se plantea el caso que dice lo siguiente: la compañía está vendiendo drogas lícitas, insisto, medicamentos, y recibe un informe interno donde se les explica a la junta directiva que esa droga lícita, esa medicina, está matando a un grupo importante de personas, pongamos un número 20, y que otra competidora, otra farmacéutica, produce una medicina a un costo igual o menor y no mata a nadie. Que ese reporte lo van a tener que entregar a los reguladores y que cuando eso suceda se va a prohibir la venta de la medicina. Lo que se plantea a la gente es que si es ético para ABC, la farmacéutica, continuar vendiendo la droga lícita.
¿Qué haría la directiva? Porque cuando dé el reporte se va a prohibir la venta, va a caer el valor de la acción en el mercado, en la bolsa, van a perder la compañía y no va a haber ingresos, no va a haber obviamente ganancias, bonos y la compañía va a sufrir. ¿Qué debe hacer la junta directiva? Que el tema del rol y la moralidad es bien interesante. Cuando se le pregunta, como yo lo estoy haciendo a ustedes, ¿qué debe hacer la junta directiva? Y nosotros somos el público evaluando a la directiva, la gente contesta en un 97% que la junta directiva debe ordenar la suspensión de la venta de la medicina. Eso es lo correcto, punto. Ahora, en la segunda parte del ejercicio se le pide a todos que hagan lo siguiente, que ya ustedes no son la directiva, sino que ustedes no son el público viendo a la directiva, me explico mejor. Ustedes ahora son la propia directiva tomando la decisión. No son ustedes juzgando a un tercero, ustedes son la directiva. ¿Y qué harían ahora? Suspenderían, recordando de que eso va a ser la debacle de la compañía. Allí las estadísticas en otros mercados nos dicen que el 80% dice que no suspenden, sino que deben estudiar más, consultar a abogados y a lobistas para ver qué se puede hacer que no implique suspender la medicina. Ahí vemos que se da lo que se llama el conflicto de intereses de otras personas y un concepto muy importante que es el sesgo motivacional. Nosotros juzgamos dependiendo de dónde estamos, parados o sentados. Es decir, si somos el público viendo, juzgamos a la directiva de una manera. Si nosotros somos la directiva, puede que asumamos otra conclusión. Otro elemento importante que debemos tener en cuenta es la ética y las metas ambiciosas. La ambición tiene su connotación negativa, pero es necesaria para crecer, para mejorar. Todo el mundo le gustaría siempre crecer, ganar más. El problema es cuando estas metas son extremadamente ambiciosas y producen daño. Por ejemplo, estas gráficas que les tengo aquí, estas fotos, tenemos a la izquierda la carrera a la Luna, donde hubo el programa de Estados Unidos compitiendo contra Rusia y fue una carrera donde ambos países estuvieron con la ambición de llegar a la Luna y hicieron todo lo que fuera necesario para ganarle uno al otro. El otro es el caso típico de escuelas de administración del Ford Pinto, donde un gerente le dice a su administración que hay que trabajar en un nuevo modelo de automóvil que salga al mercado rápidamente, le dan menos de 6 meses para hacerlo, que tiene que tener un costo menor de $2,000 de aquella época, son los años 60, 70, y que tiene que ser bastante compacto y ágil para competir en el mercado. Los ingenieros estaban dudosos, no se tenía la tecnología, pero nadie se atrevía a decirle que no al gerente ambicioso, y se produce el Ford Pinto, que fue un modelo que se vendió bastante bien, pero que tenía un defecto estructural, que era que cuando era chocado por detrás, explotaba y produjo quemaduras, muertes y demandas a la compañía. O sea, fue una meta ambiciosa donde nadie se atrevió a cuestionar al ambicioso gerente. Otro ejemplo clásico es la presión de tiempo. ¿Qué significa esto? Está estudiado científicamente, y nosotros lo sabemos de manera anecdótica o coloquial, que uno reacciona diferente ante la presión de tiempo que tenga. ¿Qué significa esto? Esto significa que si nosotros tenemos más tiempo, podemos actuar mejor. Si tenemos menos tiempo, todos se desesperan. Y eso lo vemos a fines de mes, entrega de estados financieros, de reportes, cualquiera que sabe en el mundo cooperativo, corporativo o empresarial sabe el tiempo. Pero esto lo hicieron con una prueba muy interesante que era utilizando unos estudiantes que tenían que ir en el campus universitario de un edificio a otro para dar una charla sobre la figura del buen samaritano y les planteaban que su nota dependía de dar la charla a tiempo y que era de su mayor interés hacerlo bien. Le fueron estableciendo instrucciones a los grupos de estudiantes con 3 tipos de presión. Unos le decían que era súper urgente hacerlo, otro que era menos urgente y otro que era menos urgente todavía. 3 grados. En el camino prepararon una persona que la ponían en el suelo, en el camino entre edificios del campus, que estaba en necesidad de ayuda evidente, ¿no? Entonces, las personas reaccionaron de la siguiente manera. Frente a la charla que iban a dar, paradójicamente era sobre el buen samaritano. Cuando se les dijo que la presión era relativamente importante, 6 de cada 10 pararon. Cuando cambiaron el escenario y la presión era mayor,
4 de cada 10 pararon. Y cuando le dijeron que la presión era mayor, que su nota dependía de ello, solo 1 de cada 10 paró para ayudar a la persona en necesidad. ¿Cuáles son las lecciones de cada uno de estos ejemplos y qué tiene que ver esto con la ética? De que, insisto, la ética, si se atacan los temas del contexto, la moralidad, el sesgo motivacional, las metas ambiciosas y la presión de tiempo, podemos reducir las violaciones a la ética que cometen incluso personas que entienden y conocen qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Uno de los últimos que voy a explicar es el tema de la anonimidad ilusoria que ha acuñado una experta que se llama Francesca Gino. Ella estudia un tema muy interesante con unos experimentos donde hay una sala de pruebas, 2 salones, donde hay estudiantes haciendo pruebas. Uno está bien iluminado y otro está muy mal iluminado, y ve la reacción de los estudiantes. En el salón que está bien iluminado, 24% hace trampa. En el salón que está pobremente iluminado, 61% hace trampa. Esto va al corazón del concepto de la transparencia, que se conoce que la luz del sol es el mejor desinfectante. Que todo se sepa, que todo se conozca. La gente, cuando sabe que no se sabe lo que está haciendo, actúa diferente y se da ciertas libertades. Por eso la transparencia, la publicación en los medios, la divulgación de las noticias es fundamental para minimizar las violaciones a la ética e incluso la comisión de delitos. Y hay un ejemplo también bien gráfico de cómo reporta el ser humano estas actuaciones. Es el caso del salón de té y café. Este experimento es muy interesante. En una empresa hay un lugar con una especie de cafetería donde las personas van y toman té o café. No hay cajero y no hay que pagar. Es un asunto por honor o voluntario. ¿Qué significa esto? Usted llega, toma el café y pone un dinero por el café que ha tomado. Bien, el experimento consiste que el salón, que no tiene nada en las paredes, al principio tiene como único decoración una flor, un cuadro de una flor. Cuando ese cuadro luego es reemplazado por una foto de un ojo humano, una foto, no es una cámara. Bueno, cuando se hacen los recuentos, se determina que en el tiempo que estaba la flor, menos gente pagaba por el té de café que cuando estaba la foto del ojo. Nuevamente, el mensaje que refuerza es que la gente, al sentirse vista, al sentirse vigilada, al sentirse observada, reacciona diferente. El mensaje es promover la transparencia como medida para prevenir conductas éticas, incluso por los buenos. Y todo esto se transfiere, y lo que le interesa a algunos ver en el tema de generar ganancias, que no es una de las que a mí más me gusta, porque la idea no es que hay que ser ético para generar ganancias, hay que ser ético porque hay que ser ético. Lo de la ganancia vendrá secundario. Sin embargo, deben conocer, y es bueno que se conozca, que hay un ranking de empresas más éticas en el mundo, que sigue 9 criterios específicos, un proceso bastante interesante, cubre 30 industrias, se seleccionan casi unas 100 empresas, se filtran después de 5.000 y se utilizan 9 criterios que incluyen el gobierno corporativo, los sistemas internos que tiene, los aspectos legales y regulatorios, la innovación, el liderazgo que tiene su equipo ejecutivo, el liderazgo que tiene la empresa en la industria, cómo se percibe y cuál es su reputación y su transparencia. Pero nuevamente, esto es una de cal y una de arena. Es bueno tener este ranking, motiva que las empresas sean éticas, pero no crea que una vez que usted llegó al número 1 de este ranking, todo es perfecto y se solucionó. Hay casos muy interesantes documentados de empresas que han sido calificadas como la posición número 1 de este ranking de la revista Ethisphere y luego han sido sancionadas por violaciones a distintas normas con sanciones importantes millonarias, lo cual desdice mucho de estar de número 1 de empresas éticas. En el caso panameño quisiera aterrizar porque ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacemos viendo tan lejos qué pasa en Panamá? Le llamo la atención sobre el reporte de competitividad global, pero les hablo sobre el del año 2013 y 14 porque fue la última vez que ese reporte, que es a nivel mundial, consideró el tema de la ética de la manera específica como lo hacía el reporte. Luego lo tiene, pero no de una manera tan directa. Y fíjense 2 elementos que quiero compartir con ustedes. De las 18 áreas más problemáticas para hacer negocios en Panamá, la 6ª más importante, bastante alto, es, cito, la pobre ética de trabajo de la Fuerza Laboral Nacional.
La verdad que es una frase dura, me llamó la atención verla, pero ese es el resultado de ese reporte. Y en el primer pilar que trata de instituciones, del reporte de competitividad global, se habla del comportamiento ético de las empresas. Panamá ocupa una posición muy intermedia, la 71 de un total en ese momento de 148. Estamos en la mitad del pelotón. ¿Qué está pasando en la actualidad? En la actualidad es difícil engañar al mundo. Las nuevas generaciones, la tecnología, todos estamos ahora expuestos a que todo lo que digamos se sepa. Hay el concepto que se habla de la hipertransparencia, que ha acuñado esta autora que les menciono en esta filmina, Alison Taylor, la cual ha contribuido con nosotros en Transparencia Internacional para seminarios, conversatorio virtual que tuvimos, y ella alega de que la fachada de la responsabilidad corporativa, que ha estado muy en boga, se está resquebrajando. ¿Por qué? Porque hay un tema entre reputación, imagen, apariencia y la realidad. Y me explico mejor, porque esto no es solo conceptual, es específico, es concreto. Ahora se hacen unos documentos que se llaman reportes de sostenibilidad. Esto me dirán ustedes, bueno, son las grandes empresas, las empresas que cotizan, la gran empresa, nosotros no tenemos que ver con esto. Bueno, señores, pronto todo el mundo va a tener que ver con esto, porque las empresas grandes que se sirven de empresas más pequeñas van a tener que exigirle a sus proveedores más pequeños que hagan lo propio, porque no puede ser solo la gran empresa la que haga esto y tenga entonces proveedores de bienes y servicios que no cumplen con nada. Entonces, los reportes de sostenibilidad son unos retos ahora para todos. Por ejemplo, los bancos. Hay unas respuestas que las nuevas generaciones de colaboradores, la gente que quiere trabajar con una empresa, las considera. Y la sociedad en general, para comprar acciones en esa empresa si es pública, para consumir sus bienes y servicios y productos. Por ejemplo, una compañía de sodas muy famosa, el nombre no es necesario, publica su informe de sostenibilidad y dice lo siguiente. Nosotros estamos muy preocupados por la obesidad y tenemos una línea de productos con menor contenido de azúcar y estamos comercializando de forma responsable. Eso suena muy bien y va a tono con los tiempos. Sin embargo, la realidad contrasta de que continúa un vigoroso cabildeo frente a las autoridades políticas contra los impuestos a la gaseosa y sigue fabricando productos que son conocidos por producir obesidad y problemas de la salud. Otro ejemplo del cual todos estamos bastante involucrados y cuasi adictos son, por ejemplo, una famosa red social que en su divulgación de sostenibilidad dice que ellos se están centrando en la lucha contra el cambio climático y la mejora de los derechos laborales de toda la cadena de suministro, pero no hace referencia a los impactos en la salud mental de los medios sociales ni a su papel en la venta de desinformación, las famosas fake news que están debilitando la democracia. Recomiendo ver en Netflix la película The Social Dilemma, que es muy aleccionadora en esta materia. Y esta imagen que ven aquí es de Panamá, la ciudad de Panamá, el área tomada desde Costa del Este hacia la bahía de Panamá, y la vemos con un serio problema de basura, plástico, latas, y vemos como la historia de Sísifo, jóvenes, o en este caso una, haciendo las limpiezas de playa que se hacen de tiempo en tiempo, para que luego volvamos a las mismas, y hemos llegado a ser hasta portada del New York Times de nuestra bahía, nuestras playas, por un tema que no hemos podido lograr superar desde su origen. Y el problema lo estamos viendo en esto. Esta caricatura me parece emblemática. Abajo a la izquierda en chiquito estamos las ciudades con el mensaje de que es bien importante que nos lavemos las manos y que todo va a estar bien para luchar contra el COVID-19, el coronavirus. Y detrás tenemos la ola de la recesión. Más atrás tenemos la ola del cambio climático, que ya los expertos dicen que ni siquiera se debe hablar de cambio climático, sino del colapso de la biodiversidad. Y en esta foto caricatura se engloba todo el problema de la ética y de la sostenibilidad, porque decimos una cosa y hacemos otra cosa. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, pero no necesariamente nos comportamos acorde. Entonces, ¿qué estamos haciendo y qué se puede hacer para ser específico? Específicamente tenemos que cambiar la forma en que capacitamos a la gente. Ahora mismo la capacitamos con dos ideas: evitar incumplimientos y que al mismo tiempo respondan a las metas de venta. Sus bonos de fin de año, cuando los hay o los había, van a depender de sus ventas, y al mismo tiempo queremos en el mundo ideal que no se den incumplimientos de reglamentos, de éticas, de leyes.
Sin embargo, esa situación tiene también que tener en cuenta que debe haber incentivos positivos basados en la conducta ética y socialmente responsable. Hay que incluir en el proceso de evaluación al área de cumplimiento y recursos humanos o quien haga sus veces si no la tiene la organización, para que también en la evaluación de las personas se incluya el elemento de, ¿por qué? Se traduce en que no podemos premiar a la persona, al mejor vendedor, pero que no cumple ninguna regla y darle su bono, y que no se refleje de que no cumple ninguna regla, no le castiga su evaluación y su desempeño. Luego hay que crear una seguridad para que el colaborador que está viendo algo que no le gusta lo pueda decir sin miedo a que haya castigo. Porque el problema es, como lo demostramos en uno de los primeros datos, la información de casa es la más importante. ¿Y qué hacemos los que estamos en una charla como la de hoy, que nos consideramos las personas que entendemos esto, nos gusta esto y estamos a favor de muchas de estas ideas, tenemos nuestras ideas en otras? Lo más interesante es ser humildes y reconocer que nosotros mismos también somos parte del problema. Hay un experimento muy interesante y reciente, de septiembre del 2020, donde se habla del lado oscuro de las personas que tienen carácter fuerte y gran autocontrol. Los típicos oficiales de cumplimiento, auditores, auditores internos, externos, contadores, abogados, personas que están muy asociadas con el cumplimiento normativo, también somos parte del problema si no nos reconocemos. El experimento, lo voy a resumir por cuestiones de tiempo, es que se ha hecho en otras ocasiones y hay películas sobre ello, es que en París se tomó un grupo de personas en parejas donde uno era interrogador y el otro era concursante, y el escenario era de que tenían que hacerle unas preguntas y cada vez que el que contestara mal, pasarle una descarga eléctrica. La idea era de que tenían que llegar a un número X de preguntas correctas para ganar un premio monetario. Las personas se separaban en dos habitaciones, el que hacía las preguntas estaba en una y el que estaba siendo preguntado estaba en otra, y él iba pasando las descargas. Lo más interesante, para resumir al máximo, es que hubo parejas que, a pesar de que contestaban mal, el interrogador seguía haciendo preguntas para llegar al número que le habían dicho que le aseguraba un premio, y el dolor iba aumentando porque la carga eléctrica iba aumentando y se oían los gritos de su pareja en el salón contiguo, pero la persona seguía haciendo las preguntas. Al final, sorprendió mucho porque las personas que actuaban de esta manera eran los que habían sido evaluados como con mayor autocontrol, mayor disciplina, personas, entre comillas, más cumplidoras. Los más indisciplinados, los menos cumplidores, no hicieron todo el proceso y no estuvieron de acuerdo en someter a descargas eléctricas que, explico al final, eran totalmente ficticias. Nadie estaba sufriendo, no lo sabía quien la administraba, pero la persona de al lado no sufría dolor, sino que eran gritos falsos, pero la persona creía que le estaba infligiendo dolor. Entonces, termino con dos ideas fundamentales. Todo esto puede aterrizar en sus organizaciones en cuestiones prácticas. Ustedes me dirán, hoy no, las cooperativas estamos en vía de, pero es mejor prepararse. Al final, hay que tener programas de cumplimiento que, insisto, su primer elemento es el código de ética, pero no es el único. También se necesita educación, que haya formación, lo que están haciendo ahora, es encomiable tener este tipo de conversatorios, que haya políticas y procedimientos que se actualicen y que haya sobre todo rendición de cuentas, que la compañía premie o castigue al que no cumpla esas reglas. Y eso se traduce en aplicaciones muy, muy prácticas. Entonces, para tener la información de primera mano, es muy reciente, el Foro Económico Mundial, en un documento de octubre del 20, presenta lo que es como el menú del programa anticorrupción de cualquier organización, grande, pequeña, mediana, que debe incluir 9 puntos, que son, y termino, compromiso de los líderes, lo que se llamaba antes el tone at the top, que es hoy liderazgo ético, políticas y procedimientos que son inevitables, evaluación de riesgo, que es muy importante, la debida diligencia de terceros, con quien usted trata, le compra, le provee bienes y servicios, tiene que hacerle debida diligencia, capacitar permanentemente a sus colaboradores, tiene que reportar e investigar las irregularidades, tiene que invertir en otros de manera responsable, es decir, invertir en lo mismo, en lo que usted cree, y que no haya contradicciones. Tiene que revisar todo esto periódicamente porque no puede hacerlo una vez y dejarlo
pasar el tiempo. Y por último, algo bien desagradable pero necesario, que son las medidas disciplinarias. Y termino con el ejemplo de por qué cuando esto no se hace está creando una inconsistencia que es muy, muy dañina. Cuando se comparan de la pandemia, empresas de dos tipos, unas empresas que firmaron lo que se llamó un compromiso por el capitalismo para las partes interesadas, que se opone al capitalismo de los accionistas, es decir, solo ganancias para los dueños de la empresa, sino la sociedad, la empresa se debe a la sociedad. Entonces, un grupo de empresas muy importantes de las cuales nosotros compramos sus bienes y servicios sin pensarlo, prometieron sus ejecutivos principales, sus gerentes, que ellos iban a cumplir con las partes interesadas de la sociedad. Cuando los comparan con otras que no dijeron nada, uno esperaría que estas empresas durante la pandemia se comportaran de una manera distinta porque habían prometido preocuparse más de la sociedad en la cual viven. Sin embargo, el estudio detallado demuestra que esas empresas que hicieron ese compromiso pagaron 20% más vía compra de sus acciones o dividendos, 20% más de despido de personal que las que no dijeron nada, no donaron más, ni ayudaron, ni dieron descuentos a sus clientes o trasladaron la producción de sus bienes para producir bienes relacionados con la pandemia. En general, fue un discurso que no se acompañó de una práctica. Y la historia lo ha demostrado. Por ejemplo, cuando ha habido temas de reciclaje, uso de bombillos fluorescentes, todo esto se hace y lo que logra es un efecto inverso, lamentablemente, ya que al apoyar estas medidas que suenan bien y que buenas son, pero reduce el apoyo a medidas más drásticas como, por ejemplo, el impuesto al carbón, y crea una falsa esperanza. Y termino con una porque todos lo hemos comido, hemos llevado a nuestra familia a comerlo. La comida rápida, la comida basura. Hay un estudio que tomó 30 años, se estudiaron los menús de las empresas de comida rápida, 30 años sus menús, y se vio desde el 86 a 2016, cuando se introdujeron las ensaladas y otros aspectos saludables. Uno diría, bueno, la respuesta fue para que la gente coma más sano y uno decida y no coma tanta comida chatarra. Bueno, 1.700 platos fueron revisados, un trabajo muy, muy completo, y el resultado es que los platos comparados desde el 86 al 2016 tienen 39 gramos más, pesan más, son más grandes, tienen 90 calorías más y tienen 41% más de sal. Lo que el estudio demuestra es que la introducción de ensaladas, paradójicamente, ha traído un peor menú en un problema de comida adictiva. Entonces, con esto cierro, le doy las gracias por su amable atención y quedo a disposición para cualquier pregunta y espero que haya sido de interés esta presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la excelente presentación que nos ha hecho en el día de hoy. Definitivamente este tema de ética empresarial, lo que es integridad en todas las organizaciones es fundamental, es importante, y capacitaciones, como usted bien lo menciona, como esta, lleva a que las organizaciones se puedan preparar mejor para hacerle frente a problemas derivados del tema de la ética. Dentro de las preguntas, invitamos a las personas que puedan habilitar el módulo de preguntas y respuestas. Allí pueden hacer sus preguntas directamente al doctor Barzallo. Y tenemos una primera pregunta aquí que nos ha llegado, que es, ¿cuáles son las recomendaciones para nuestras organizaciones, o sea, las cooperativas, para mantener, o sea, una ética empresarial? Mire, muy buena pregunta, muy interesante. Yo diría que hay que dividirla en varios sectores. Las cosas que ustedes pueden hacer directamente a su nivel y también las cosas que pueden coordinar con terceros, es decir, sus principales, sus asociados y incluso su regulador. Es decir, las distintas esferas de influencia. Porque a veces cuando uno trata de abarcar mucho o de hacer cosas que no dependen de uno, se puede tener mucho menos éxito. Concretamente, contestando la pregunta, creo que lo primero que tienen que hacer es revisar, si tienen un programa de ética, que es mucho más que tener un código de ética. Significa tener el código, que deben hacerlo y no copiarlo de nadie, sino sentarse todos y escoger cuáles son sus reglas del juego, que puede ser algo muy sencillo, no tiene que ser muy elaborado. Luego tienen que tener persona que se encargue de eso,
que dependiendo de su organización puede ser alguien que hace otra cosa, si puede ser alguien más dedicado sería mejor, pero tiene que ser una persona de estatura, de peso, de respeto para que se tome en serio. Si hace un código copiado, se lo da a cualquier persona, ya tiene dos elementos que no le van a ayudar a avanzar. Tercero, tiene que capacitar a cada rato, pero no capacitar a cualquiera, sino a todos, desde la cabeza. El primero o la primera que tiene que estar en las capacitaciones es la cabeza, demostrando que el tema le interesa y lo cree, liderar con el ejemplo. Cuarto, tiene que revisar todo esto a cada rato. Si usted empolva eso y lo hizo y cree que al año eso va a seguir vigente, la gente se va a dar cuenta y va a saber que eso no funciona. Y por último, tiene que llevar estadísticas y medidas disciplinarias. El que no lo cumple se le debe llamar la atención, sancionar de la manera que hayan establecido al principio. En resumen, así tiene un programa. No se limite a un código, es bueno que lo hablen a todas las partes, porque esas serían sus reglas del juego que le van a hacer una mejor organización, más sana, más sostenible, que compite más fuerte con otra, y porque a la larga eso se lo van a pedir más adelante sus proveedores, por ejemplo, bancos, instituciones financieras. Este es el futuro de esto. Si usted quiere proveer a mercados internacionales o si usted quiere ser parte de una cadena, le van a preguntar en mayor o menor medida cómo usted toca estos temas. Muy bien, aquí hay una pregunta acá del amigo y colega José Pérez Hansen. Dice si la manera en la que se definen los objetivos de las empresas puede afectar el comportamiento ético de sus miembros. ¿Qué se debería hacer para que la junta directiva y la alta gerencia entiendan sus responsabilidades al momento de incorporar elementos de liderazgo ético en sus procesos estratégicos? Sí, nuevamente me lleva a desarrollar una idea que mencioné quizás muy rápida. Hay muchas ideas que he dicho rápidamente. Nos vamos a una persona que quizás es un hombre que a muchos le dice algo, a otros no le dice nada. Milton Friedman. Este señor en los años 70 estableció, lleva 50 años su premisa de que cualquier organización, sobre todo la corporación, la sociedad, se debía para una sola cosa: hacer dinero para sus accionistas. Y esto ha traspolado a todo. ¿Para qué existe usted como organización? Para hacer dinero para sus miembros. Yo no estoy para hacer otras cosas. Yo no estoy para responsabilidad social que se confunde con filantropía. Eso ha cambiado. Ahora se habla de un capitalismo de las partes interesadas. Yo estoy en una sociedad, yo no me debo solo a mis accionistas, sino que también tengo que pensar colaboradores, acreedores. Entonces, esa primera regla es fundamental, la organización se la tiene que establecer porque de ahí permea todo. Luego vienen los ejecutivos que van a desarrollar las reglas de los dueños. Es decir, si el mensaje que se le envía al gerente es solo trabaja para hacerme dinero, lo otro deviene secundario. Luego de hecho eso, que yo no estoy juzgando si una está bien o no, esos son datos históricos. Hay un estudio sobre cómo ha ido cambiando el péndulo. Empezó capitalismo de accionistas, luego a capitalismo de partes interesadas, ha regresado. Eso ha sido cíclico. Estamos hoy en el capitalismo de partes interesadas, que como traté de demostrar en una de las filminas muy rápidamente, los gerentes, los CEO de las empresas han declarado que esa es la regla. Sin embargo, esa regla requiere dos cosas: pasar por las directivas para que lo aprueben, y los estudios tan recientes como de Harvard demuestran que no pasaron por las directivas, sino que lo aprobaron los gerentes en unas declaraciones o manifiestos. Y segundo, traducirse en efectos prácticos. Ejemplo, la pandemia. La compañía XYZ se dedica a hacer motores. Estamos urgidos y necesitamos ventiladores. Cambiamos la producción de hacer XYZ a ventiladores. ¿Quién toma esa decisión? Y si lo hacemos, porque así ayudamos a la sociedad en que vivimos. Otra, por ejemplo, no vamos a votar a gente porque estamos en pandemia, pero si firmamos esta declaración y luego votamos más gente que los que no dijeron nada, se forma obviamente un divorcio entre el discurso y la realidad. Volviendo y aterrizando en el Panamá que queremos y el pequeño, todo esto es aplicable. Es decir, los dueños establecen cuáles son sus reglas, la gerencia la ejecuta, la junta directiva la vigila, y al final sabemos cuáles son nuestras reglas. Cuando no tenemos tantos personajes sofisticados como oficiales de cumplimiento, de ética, de derecho, siempre ha sido así. El gerente es la cabeza fundamental, casi que lo hace todo, y en la medida en que se pueda ayudar con otras personas, hay que ayudarse porque tenemos la auditoría interna, el contralor, que hay figuras que las tenemos olvidadas, poco utilizadas y que están allí simplemente
viendo los toros y que se saben muchas de estas reglas, que ahora venimos nuevas personas a ponerle nuevos nombres con mucha sofisticación, pero que siempre han estado ahí porque son de sentido común, que es orden, rendición de cuentas, transparencia y sentido común. Así que espero esbozar algunas ideas allí. Ok, muchas gracias. La otra pregunta es que hoy en día vemos muchos casos de corrupción en el sector público, pero también a nivel privado hay muchos, aunque estos casos tal vez no salen a la luz pública, ¿no? No se publican. ¿Cuál es el impacto en la imagen de Panamá a nivel internacional? No sin especificar casos algunos, sino a nivel general. Sí, los números concretos, el índice de percepción de corrupción que lleva Transparencia Internacional no son buenos, ya incluso se está trabajando y va a salir el nuevo en enero del 2021. Panamá está estancada hace muchos años en una posición que saca, esto es como un examen de escuela, 100 puntos, o 50 si está en la escuela, ¿no? Que ganaba de 1 a 5, o en la universidad hasta el 100. Estamos en un 36 de 100, eso es deficiente. La media latinoamericana es 43. Y estamos lo peor así hace muchos años, 8 años que no nos movemos, estamos status quo, a pesar de que se hacen cosas para bien, instituciones, leyes, reglamentos, pero algo falta. Eso para ubicarnos en el espacio y en el tiempo numéricamente. En el otro aspecto que la pregunta lo lleva, y es una frase cliché que hay de que se necesitan dos para bailar el tango, sí, la corrupción no se produce solo en el público, como la hemos querido simplificar y es más fácil, ¿eh? Los políticos de turno cada 5 años cambian, esos son los malos. Ojalá fuera así. Si en el sector privado no hay corrupción, porque es que hay un corrupto y un corruptor. ¿Quién le pidió primero al otro? Eso es caso por caso, pero hay un problema de que hay ambos. Se habla ahora ni siquiera de eso, se habla de redes. Son redes porque es una telaraña. Y otro aspecto, hay corrupción solita en el privado, que a veces ignorada, poco conocida. Desde el 2010, el Código Penal panameño hay un artículo que habla de la corrupción privada y que lo resumo así, es el que tiene que ver con los jefes de compras o el que se dedica a comprar cualquier cosa. Por ejemplo, en la imagen que veo del gerente, atrás hay un escritorio, hay una mesa de trabajo y una silla. ¿Cómo se compró esa mesa y esa silla? Si el que toma la decisión fue porque le dieron un regalo, un almuerzo, lamento decir que eso desde el 2010 es corrupción privada, porque teóricamente y por ley se debe buscar el mejor precio y el mejor bien para la empresa privada y se tiene que hacer el mecanismo que sea, un concurso de precios, una licitación, para obtener ese. No queda a la discreción ni a la ganancia personal del individuo, que se debe primero por deber fiduciario a la organización que a sí mismo. Entonces, eso no está bien entendido ni comprendido porque la gente ha entendido que en el privado vale la libertad y la iniciativa privada, pero hay que pelarle el ojo a ese artículo porque está allí, es el Código Penal, y es además delito financiero. Y es además, como delito financiero, delito precedente de blanqueo de capitales. Y en estas nuevas épocas estamos hablando de que hacer una mala compra en una organización por quien es el que tiene que hacerla, lo puede llevar a delito financiero y a blanqueo de capitales. Y yo estoy seguro que 9 de cada 10 personas no tienen eso bien registrado en su radar. Muy interesante esto. Las cooperativas están formadas por muchos asociados. De hecho, por ejemplo, la cooperativa de Caseso tenemos alrededor de 8,000 asociados. O sea, ¿qué nos recomienda para que en su mayoría de esta membresía, la gran mayoría, mantenga un comportamiento ético hacia la organización? Porque también son la imagen de la organización a la cual representan. Sí, es un reto muy grande porque obviamente cuando hablamos de gran cantidad de personas, ahora pensemos, 8,000 es un número considerable, pensemos en sociedades que tienen millones, hay sociedades que tienen más accionistas que toda la población de Panamá y que tienen que tener todas las fórmulas de la consulta y la democracia, pero con ciertas limitaciones. Por eso la pirámide va descansando en que la base crea las reglas, es consultada una vez de tiempo en tiempo, pero el meollo está en la administración y en las directivas. Ahí es donde se descansa. Y esas son las que tienen que, una, ejecutar, la otra, supervisar y ambas rendir cuentas a esa base de la pirámide. Y los individuos, bueno, ya los individuos, en la misma sociedad, haciendo el parangón, el individuo, si usted es accionista de Microsoft o de Google, su vida personal obviamente no afecta a Google ni a Microsoft, no es lo mismo que la del gerente, la de la junta directiva, porque son una cara más visible.
Sin embargo, la labor de los asociados, que antes era simplemente poner el capital y recibir la ganancia, ahora es más exigente porque tiene que vigilar y tiene que, por ejemplo, si el sistema judicial o el sistema externo no funciona, lo que está demostrando los sistemas más robustos es que las organizaciones, ellas mismas se limpian, ellas mismas se arreglan en base a sus códigos de ética y en base a sus procedimientos. Entonces, ¿qué puede hacer un asociado? Vigilar, exigir que se le rindan cuentas y tomar las medidas difíciles cuando sea requerido, porque de no hacerlo permite que continúe lo que no debe ser. Gracias. Aquí hay otra que dice, según la estadística presentada del perfil de un defraudador, llama la atención los empleados de más de 10 años dentro de la organización. O sea, ¿qué recomienda a las empresas para minimizar este riesgo en este segmento? Bien, lo primero, y yo la traigo para despertar como la conversación de interés, y lo digo ahí porque se pone a la cita a pie de página. La encuesta no es panameña, no es de nosotros, la traemos porque viene de otros lados donde el primer tema que en Panamá tenemos que preguntarnos es ¿por qué no tenemos esos datos? Hay que tomar esos datos, hay que hacer esas encuestas y también nos llevaríamos a otra realidad. Y yo lo experimenté porque yo he estado trabajando en este tiempo. Nuestra mentalidad, y no la critico, nada más la describo, nuestro chip, cuando yo tenía que hacer encuestas de organizaciones de incumplimiento ético, el ser humano lo primero que le dice a uno es que nosotros, queja ética, no hemos tenido ninguna, nunca, no, cero, no, ¿por qué me pregunta esto? No, eso no es normal, eso es antinatural. Lo normal en cualquier organización de seres humanos es que haya una queja y que se trate y se tenga que resolver. Pero nosotros lo primero que vamos es a la negación. Y no lo critico, sino que refleja una realidad. ¿Qué quiero decir? Nosotros no sabemos si en Panamá son los de más de 10 años, si son los de 5. Nosotros ni siquiera tenemos la data, porque solo hacer la data, primero tiene alguien que querer hacerla, luego los costos que eso lleva, porque si lo hacen algunas organizaciones van a ser privadas, cobrando para vender el producto. No tenemos organizaciones, digamos, más objetivas e imparciales que lo harían por la data en sí misma. Entonces, lo uso para despertar el interés, para que conversemos, pero esa data no es panameña. Yo no sé si en Panamá son los de más de 10, de 1. Lo que sí sé que hay datos que uno puede pensar es que, por ejemplo, esto no se llega a detectar por la auditoría externa, que por eso es muy bueno los programas de denuncia, los buzones, las quejas, porque el de adentro es el que puede decir si se siente con confianza para hacerlo. Los llamados whistleblowers, si perdonen el anglicismo, que es el que sopla el silbato, el que da la denuncia, esos son los que están revelando los hechos que se dan, porque si no de afuera es muy difícil que alguien se entere. No lo hace ni el auditor externo, que hace muchos años ni lo buscaba por sus normas, ni a la norma internacional de teoría, que ni buscaba el fraude, y ahora con los últimos 20 años que se ha visto más expuesto a tener que buscarlo, puede buscarlo y no lo encuentra, porque tampoco es que es fácil. Contestando a la pregunta que es muy válida, es esa estadística, lo primero es preguntarse qué podemos hacer como sociedad panameña para tenerla en Panamá. ¿Qué grupo de pensamiento, qué think tank público, privado podría acometer un proceso como ese para tener como un mapeo de dónde estamos parados para después seguir tomando decisiones? Por ahora tenemos que importar conocer lo que pasa afuera, son otras idiosincrasias, otros estilos, y no sabemos el nuestro, que en algunas cosas podríamos parecernos y en otras no. Pero si uno ve que una persona que ahora, por ejemplo, sabe los millennials, la gente que trabaja nueva, lo que sabemos es que la gente que trabaja nueva ahora quiere estar mucho más asociado con empresas que respeten y admiren. Eso es, esa estadística es bastante generalizada y podríamos pensar que eso, donde ven algo que no les gusta, se van moviendo. Antes, cuando había mayor ofertas laborales, y los de más antigüedad se quedan más tiempo porque tienen otra cultura, otra formación. Ok. La otra pregunta es, la ética se forma desde la casa. Aquí, y una mala formación ética lleva a empleados a llevarse hasta los útiles de oficina de las empresas, y siempre con el juegavivo corporativo, para dar un término panameño, eso contagia a otros. ¿Qué recomendaría para estos empleados o para la dirección, para cómo se hace con estos empleados, que muchas veces llevan años en la empresa? Sí, quien hace la pregunta ha dado en el clavo, porque ese es el problema. Y uno podría simplificarlo casi que
no sé, lo que hablamos de estos temas nos volvemos como moralistas o como estamos en un púlpito y le decimos al otro lo que tiene que hacer, pero usemos números. Famoso ejemplo que uno le gustaría y que ya no es, los números, que es la casa, es verdad, pero el hogar, lo que uno llama, y el hogar puede ser de distintas maneras, olvidándonos de temas, pero el hogar que uno aspira, en algunos casos, no está. 85% de los jóvenes que nacen en hogares que no tienen la figura padre y madre. Pero lo importante aquí no es eso, sino a quién uno ve, uno imita, uno emula a alguien. Si uno ve un buen ejemplo, puede ser la abuela, puede ser un maestro, puede ser el sacerdote, puede ser quien sea, que le enseñe, como dice la persona, los valores que vienen desde la casa y lo siga viendo. Junto con eso, reforzado en la escuela, los maestros, también tiene que haber un tema de disciplina en el sentido de que el que la hace el ejemplo de traer de la USMA, donde las elecciones estudiantiles ha habido un fraude electoral, el que allí se quede de estudiante, más adelante sea abogado, juez, magistrado. Es decir, hay que enviar un mensaje de que eso no se tolera para que el que sigue se dé cuenta de que eso no funciona y no paga. Es decir, acción y reacción. Entonces, esos valores, totalmente de acuerdo con el que habla, enseñado desde una casa. La casa puede ser de distintas maneras. Los números panameños andan bastante mal. 85% no tienen la casa que uno creyó conocer, pero puede que no la haya y uno igual sale bien. Pero ¿cómo? ¿A quién imitó? Imitó a un abuelo, a un maestro, a alguien, lo vio hacer lo correcto y uno quiere hacer lo mismo. Y luego la certeza del castigo, para que no haya lo que se llama la anomia, que es desorden, donde se hace lo malo, no pasa, y entonces obviamente eso se multiplica y resulta a la inversa. Los que quieren actuar bien quedan en minoría, son vistos como tontos y son castigados socialmente. Entonces se produce perverso. Conclusión, todos tenemos que interesarnos y todos somos, sin saberlo, nos inspiramos de alguien e inspiramos a alguien. Es decir, en cualquiera de la cooperativa, cualquiera que tenga el puesto, ver a uno y sin darse cuenta, alguien lo está viendo a usted y darle el mejor ejemplo posible sin que seamos uno melindrosos, ni religiosos, ni estilo. Estamos hablando de simplemente tratar de hacer lo que cada uno estima que es correcto, no robarse los útiles, no sacar la fotocopia para las tareas de los pelados en la casa, cosas que uno sabe, pero si uno ve que hay un desorden no visto, se produce lo que he dicho, el síndrome de la ventana rota, la anomia, donde el desorden solo crece. Ok, muy interesante también. Aquí hay una pregunta, dice que aquí en Panamá se habla mucho de la corrupción, muchos que han salido a la luz pública, entonces, ¿qué debemos hacer como sociedad para evitar esto? Porque esto lo que nos lleva es a más pobreza, ¿no? Todos los temas de corrupción. Sí, está la relación, la acaba de decir, la falta de transparencia ahora mismo no solo produce pobreza, sino que cuesta vidas. Así de sencillo. Hoy en día con la pandemia ya hay una relación de que la corrupción, la falta de transparencia está representando vida o muerte, cuesta vida o calidad de vida. Antes era un asunto más elaborado de que la corrupción producía pobreza. Hoy, desde marzo hasta ahora, y esto va a seguir, la falta de transparencia y el aumento de la corrupción cuesta vida. Dicho eso, ¿qué podemos hacer? No es fácil. Cada país, cada sociedad tiene su idiosincrasia. Nosotros hemos visto en el espectro latinoamericano, podemos ver imágenes de Perú, Chile, Guatemala, donde hay un problema y hay una reacción ciudadana. Panamá, y hay sociólogos que lo han estudiado, no es de protestas masivas callejeras, que siempre serían en todo caso pacíficas, se invitaría a que fuera. Entonces hay que buscar otros mecanismos porque eso ha sido contado en la historia panameña, piensa en la Cruzada Civilista, el año 87, y uno no encuentra muchos movimientos de masa. Eso no es una opinión, eso son hechos que usted puede buscar las estadísticas. Entonces, si no es por allí, uno tiene que pensar qué es lo que se hace. Tiene que haber mayor involucramiento ciudadano. Tiene que usted participar más desde donde pueda, desde su trinchera. Cada uno tiene su trinchera y tratar de colaborar desde sus posibilidades, muchas o pocas, pero hacer algo. Una contribución, por ejemplo, es no hacer lo que se critica. Si el sector privado es la contraparte del sector público, criticamos el despilfarro, el dinero no se gasta solo, el dinero necesita un privado que ayude a gastarlo. Entonces, no ser ese privado que ayude.
por ejemplo, ejemplos concretos. Ok, muchas gracias, doctor. Yo creo que pudiéramos pasar toda la tarde hablando sobre este tema que la verdad que es muy, muy importante para organizaciones como la nuestra, para todos los ciudadanos, para todo el país en general. Y yo creo que si nos formamos en esa línea, podemos construir cada vez un mejor Panamá que tanto lo necesita. Agradecemos al doctor Barzallo por esta exposición que nos ha hecho en el día de hoy, por su tiempo. Sabemos que tiene una agenda bastante ajustada y ha sacado parte de su tiempo para compartir con todos nosotros desde la cooperativa de Caseso y el Instituto SECOPE con este tipo de formación. Igualmente agradecemos a todos los participantes que durante las últimas 30 semanas nos han acompañado en estos conversatorios, que les anunciamos que por este año, este va el número 30, hacemos un receso y regresamos nuevamente para el mes de enero con otros temas, otros conversatorios con diferentes expositores, tanto y diferentes temas que hemos visto a lo largo de estos últimos 8 meses, que esto es producto también de la pandemia, porque a raíz de la pandemia surge esta idea de llevar este tipo de conversatorio para toda la comunidad como un enfoque de responsabilidad social y llevar información, sobre todo actualizada, a nuestra población, a nuestra comunidad. Muchas gracias, doctor. Le dejo los últimos segundos para que nos dé unas reflexiones finales y despedimos a todos nuestros participantes en estos conversatorios. Sí, mis reflexiones finales son específicamente felicitarlos. Esto es una labor muy importante con la cual siempre hay que contribuir. No es fácil, nos consta porque lo hacemos en varias capacidades, también organizamos y esto no es tan sencillo como parece. Y tener estos participantes interesados en el tema, todos merecen una gran felicitación porque así es que se hace ciudadanía. Y al mismo tiempo agradecerles pues que me hayan invitado. Ha sido un honor y un privilegio y quedar a la disposición para colaborar en lo que fuera necesario en todas las capacidades, desde el sombrero del Instituto de Gobierno Corporativo, desde el sombrero de Transparencia Internacional Panamá como abogado, porque la idea es crear un ambiente de colaboración y de participación conjunta entre los profesionales y las personas que normalmente no están en esto, pero debemos estar más en esto porque si no, otros lo van a hacer por nosotros. Así que gracias por invitar. Gracias a usted, doctor. Igualmente agradecemos a nuestra junta de directores que siempre nos han apoyado en este tipo de actividades de conversatorio. Igualmente a todo el equipo humano, a todo el personal de la cooperativa de Caseso y el Instituto SECOPE. Igualmente agradecemos a todos los que nos han seguido durante estas últimas 30 semanas en estos conversatorios y despedimos ya temporalmente durante este tiempo que ya viene de diciembre estos conversatorios y nos volvemos a encontrar en el mes de enero, Dios primero, y anticipadamente le vamos a estar anunciando cuáles serán los temas que vamos a desarrollar. Muchas gracias, doctor Barzallo. Gracias a todos y que pasen feliz día.